Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar ahora acerca de las culturas precolombinas. Entre ellas, las que son más destacadas son la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca en América del Sur. Para hablar de los mayas y aztecas, vamos a tratar de comprender el término Mesoamérica, que es un término creado por un antropólogo, Paul Kirchhoff, en el año 1943. Denota esta región en Centroamérica, donde existen un conjunto de culturas bastante bien desarrolladas, que fueron estudiadas posteriormente por los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores, y que fueron la zona después conquistada por los españoles. La última cultura que ya va a tener contacto con los españoles es la cultura azteca, pero previa a la azteca tenemos las culturas olmeca, la maya, la tolteca y finalmente, claro, la azteca. La olmeca es la más antigua y pertenece al periodo más antiguo de Mesoamérica. Las civilizaciones del periodo precolombino que existieron en estos territorios estaban básicamente asentadas en parte del territorio de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la parte occidental de Honduras. Estos pueblos tenían características comunes. Por ejemplo, su cosmovisión de la historia era que se trataba de un proceso cíclico, no un proceso, digamos, progresista, como es el que normalmente se entiende en el mundo occidental, sino más bien un proceso de ciclos que nos hacían retornar al mismo lugar. Esto se explica un poco en el uso de los calendarios, como el calendario azteca y el calendario maya. La rueda y el arco no fueron de conocimiento en la arquitectura del mundo mesoamericano, sin embargo, sí podemos ver en el trabajo artístico el conocimiento del círculo y de la curva. Desarrollaron un sistema de escritura. El más antiguo proviene de los olmecas y desarrollaron también un calendario. Y esto es común a estas culturas mesoamericanas, tanto la olmeca como la maya, la tolteca y la azteca. Los periodos de Mesoamérica, hay diferentes formas de estudiarlos, pero para el propósito que tenemos en este curso vamos a distinguir tres: el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico vamos a ver a la cultura olmeca, en el periodo clásico vamos a ver a la cultura maya y en el periodo posclásico vamos a ver a la cultura azteca. Y eso es lo fundamental, que recordemos estas tres culturas. Los toltecas estarían básicamente cerca a los aztecas, ¿sí? Están por ahí, ¿ya? Muy cercanos. Entonces, la cultura olmeca es una cultura antigua, miren, es antes de Cristo. La cultura maya tiene sus orígenes antes de Cristo, pero después se mantiene después de Cristo. Y la cultura azteca ya es una cultura de la era cristiana. Hablemos de los olmecas. Los olmecas pertenecen a la época preclásica de Mesoamérica. Ellos ocupan un área aproximada de 11.500 kilómetros a lo largo del Golfo de México. Los terrenos son pantanosos y hay muchos ríos que atraviesan esta región, por lo tanto no ha sido fácil encontrar hasta el momento tumbas con restos fósiles de seres humanos para poder, digamos, entender un poco la vida y la forma de comer, o lo que hacían, qué pensaban acerca del futuro en las tumbas, si tenían esta concepción de una vida en el más allá, por ejemplo, ¿no? Por la calidad de los terrenos. Lo que fue curioso es encontrar en una isla, la isla de la Venta, estas cabezas colosales de gran magnitud, como ustedes ven a las personas paradas y son enormes, y que son de este periodo. Y representan quizás a guerreros vigilantes en la zona. Estas excavaciones han permitido encontrar estas cabezas. Se ha encontrado también en estas zonas, en la zona de la Venta, una pirámide de 30 metros de altura. Y en el pueblo de Tres Zapotes se encontró una estela de piedra que se hizo famosa porque se halló un sistema numérico donde se registraba una fecha, la fecha del 31 antes de Cristo. Entonces ya existe un complejo arquitectónico que denota civilización en el pueblo olmeca, antes de Cristo. Vemos también el trabajo en piedra, los altos relieves, la aparición de dioses como la serpiente. También existe esta serpiente que es Quetzalcóatl, que es el dios común de la mayoría de estos pueblos en Mesoamérica.
Y después también imágenes de guerreros o de señores grabados en piedra, ¿no? En diferentes partes de la isla se han podido encontrar. Al mismo tiempo, vemos que existen altares, como ven también acá es una persona que sostiene el altar. Recuerden que en estas zonas se han encontrado varios de ellos, altares donde es probable que se hayan hecho sacrificios de animales, como también sacrificios humanos, aunque esto más bien se conoce más de ya desde la época de los mayas y de la época de los aztecas, aunque no eran en gran número, ¿sí? Vemos nuevamente la imagen de un guerrero que muestra los dientes, quizás en señal de guerra o ferocidad, y vemos una imagen que denota el movimiento en la escultura. Miren el conocimiento y el manejo acá de los músculos, la musculatura de este personaje que representa a un luchador. Esta es la imagen conocida de el luchador. Y miren los rasgos en el rostro que parecen ser bastante asiáticos. Se entiende que en la formación de estas culturas precolombinas hubo el estrecho de Bering que permitió el traslado de culturas del Asia, ¿no? De Oriente, aquí a la zona del mundo americano. Los olmecas también nos muestran sorprendentemente el avance de un sistema de lenguaje escrito a través de 62 jeroglíficos o jeroglíficos hallados en diferentes inscripciones hechas en piedra. Sin embargo, no se ha podido hasta el momento tener suficientes hallazgos como para comparar la secuencia y poder establecer con claridad un sistema escrito. El real significado entonces de los jeroglíficos hallados en la cultura olmeca no ha podido ser descifrado en su totalidad. Pero sí tenemos una idea de que por la existencia de repeticiones y por la existencia de una secuencia puede tratarse de un lenguaje estructurado. Es entonces la escritura más antigua del mundo mesoamericano, la escritura de los olmecas. No se olviden, la más antigua. En el periodo clásico ya vamos a encontrar una civilización más compleja como es la de Teotihuacán o Teotihuacán. En este periodo clásico, que va más o menos del año 300 al 900 después de Cristo, vamos a ver esta ciudadela que tiene en la parte central de la ciudad, la Avenida de los Muertos, cuyo tránsito nos lleva hasta esta pirámide que ustedes observan, que es la pirámide del Sol. Y anteriormente, en esta imagen no la ven, pero está la pirámide de la Luna. Esta pirámide del Sol es súper grande, tiene 60 metros de altura y 200 metros de ancho. Se conoce a Teotihuacán como el lugar donde nacen los dioses. Tuvo en su momento de esplendor alrededor de 100.000 habitantes. Ellos también desarrollaron la escritura y un sistema numérico, además de un calendario, partiendo de lo que ya se conocía en la cultura olmeca. Lo importante de Teotihuacán es la parte central de la cultura maya. La cultura maya tiene como característica el hecho de haber gobernado a diferentes etnias bajo gobernadores cuyo número no conocemos completamente. Algunos nos dicen que en algunas zonas de mayas, en ciertos pueblos mayas, gobernaban dos, o sea, existía la diarquía en el gobierno. En Teotihuacán se habla de la posibilidad de 2 o 4 gobernantes que representaban diferentes regiones de Teotihuacán. Y esto se ha podido encontrar a través de inscripciones en cerámicas donde aparecen 4 personajes que podrían bien representar los 4 gobernantes de Teotihuacán o Teotihuacán. Es muy importante ver el desarrollo, digamos, cultural de esta zona. Como ustedes ven, hay diferentes pirámides, representan palacios, pueden representar zonas, por ejemplo, en el Templo del Sol, zonas ya más bien dedicadas al culto sagrado, ¿no? Zonas ceremoniales. Y existen, obviamente, unos trabajos increíbles dentro de estos templos y palacios en la zona de Teotihuacán. Por ejemplo, fijémonos en esto, en el interior de los palacios, los grabados en alto relieve en las paredes, el trabajo de estas
paredes en piedra, en roca, esculpida y finamente tallada y al mismo tiempo pintada. Los murales de Teotihuacán son extraordinarios. Miren ustedes estas pinturas, estos frescos en las paredes que representan a diferentes personajes también sagrados, ¿no? Y también a sus dioses. Aparece nuevamente la imagen de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Entonces el trabajo escultural y el trabajo arquitectónico es bastante relevante en la zona de Teotihuacán. Los mayas entonces en el periodo clásico van a aparecer en diferentes lugares, hay diferentes zonas importantes o principales centros mayas, ¿no? Por ejemplo está Tikal, Huaxactún, Piedras Negras, está en la parte de Guatemala, Palenque y Bonampak en la parte de México y Copán en Honduras. Llegaron a un gran número de habitantes, 3 millones de habitantes. Había aldeas que se encontraban alrededor de los centros ceremoniales. Por ejemplo, en Tikal se han encontrado varios templos, palacios, calzadas, plazas, que están, digamos, en la parte central y rodeadas de un área poblada donde viven los habitantes. Ciudades bastante bien organizadas, ¿no? Donde se producía gran cantidad de productos que eran comercializados en zonas de mercados o plazas. Estas se conocían básicamente como ser ciudades-estado, con un gobierno autónomo, donde existían élites, gobernantes, clases nobles, había una clase sacerdotal y funcionarios que manejaban todo el sistema estatal. Entonces, sí tenemos ciudades-estado, démonos cuenta, es casi como hablar de una especie de antigua Grecia, ¿sí? Donde habían ciudades-estado muy bien organizadas. Y esto también se encuentra en la estructura del periodo clásico, en la época de los mayas. Vemos nuevamente las expresiones artísticas de los mayas. Bonaparte, por ejemplo, miren ustedes este tipo de pirámide que no parece ser tan empinada, sino que parece más bien curvarse hacia la parte superior, ¿no? Interesante el uso de la arquitectura, de las gradas y de la andenería en los costados, en medio de una zona bastante frondosa con muchos árboles, una zona de bastante lluvia, muy buena, fértil, ¿no? Muy bonita, ¿no? Dentro de un bosque, podría decirse. Y miren ustedes estos murales extraordinarios que muestran un trabajo artístico muy diferente al que veíamos en la cultura egipcia, ¿verdad? Eh, Acá vemos un poco más de volumen en la perspectiva, ¿no? Que se utiliza en el trabajo artístico. La composición también es muy interesante, aparecen guerreros, aparecen personas importantes como este personaje que está siendo, digamos, seguido por un número de súbditos, ¿no? Personas del pueblo vestidas simplemente y una persona noble vestida de una manera ya mucho más sofisticada, ¿no? Vemos batallas, crueldad, sacrificios. Entonces esto también nos habla un poco del carácter de este pueblo, ¿no? A pesar de que se dice que durante la época maya hubo relativa paz, no significa que hayan sido necesariamente un pueblo demasiado pacífico. Siempre existían luchas y dificultades o enfrentamientos entre las diferentes etnias. ¿Sí? Entonces vemos, miren, el manejo de los colores, ¿no? Es extraordinario realmente. Y esto ustedes lo encuentran en muros, en el interior de los palacios, en los palacios mayas. Chichen Itza es otra región importante, ¿no? También pero es una región ya que ustedes van a ver mucho más desarrollada ya en el periodo azteca. Sin embargo, sus orígenes son orígenes mayas. Y nuevamente vemos acá el trabajo de la arquitectura, ¿no? Las graderías, las esculturas y estos centros ceremoniales, estas pirámides colocadas de manera muy cercana y siempre con una plaza central. Las esculturas en piedra, miren, interesantes, el trabajo arquitectónico también es muy interesante, ¿no? Es un poco diferente a lo que nosotros vemos en nuestra cultura inca. Ah, y las cabezas, ¿no? Estas calaveras parecieran ser calaveras por la forma como han sido trabajadas en los muros. Y esto ya más bien viene a ser del periodo tardío, del periodo azteca, no tanto del periodo maya, sino del periodo azteca.
En el sistema numérico maya. El sistema numérico maya es sorprendente. Miren ustedes los números como están ahí bien explicados. Los mayas probablemente heredaron ese sistema numérico de los olmecas. Servían, ¿no?, estos números para medir el tiempo, es decir, tenían propósitos tanto temporales, es decir, prácticos, para medir el tiempo y conocer, por ejemplo, las épocas de las cosechas, como propósitos astrológicos, para ver el movimiento de los astros. Se ha llegado a saber que los astrólogos aztecas llegaron a conocer muy bien el posicionamiento de las estrellas, las constelaciones, e incluso llegaron a conocer a profundidad los eclipses lunares y solares, y los predijeron con gran precisión. Los mayas perfeccionaron el calendario mesoamericano de manera asombrosa. Este es el concepto de rueda, sí, porque si bien es cierto, nosotros vemos un círculo, entendemos que este círculo ya nos da el concepto, la idea de que ellos comprendían, ¿no?, el manejo de un sistema circular. Si bien es cierto, a veces lo entendemos solamente en la idea de un sistema cíclico en la cosmovisión, podríamos decir que el concepto ya estaba ahí, ¿no? El calendario es un calendario ritual, aparentemente es una combinación de dos calendarios, un calendario ritual de 260 días y un calendario solar de 18 meses. Cada mes estaba comprendido por 20 días, lo cual nos da 360 días, y agregaban 5 días al calendario. Esta es la imagen estudiada, ¿no?, a profundidad, digamos. Es una piedra el calendario tallada, y ha sido profundamente estudiada, ¿no?, para saber qué significa, qué quiere decir. Y en el calendario sabíamos también, ustedes habrán escuchado, que se supone el fin del mundo llegaba en el año 2012, ¿verdad? Si mal no recuerdo, a ver, chicos, me hacen recordar, pero me parece que era así. Bueno, muy interesante, ¿no? Pero hay ciertas fechas extraordinarias que han sido captadas, capturadas en el calendario maya, y por lo tanto hasta el día de hoy es una pieza importante en la historia, ya no solamente del mundo maya, sino parece de todo el mundo, ¿no? Y en el sistema jeroglífico maya se ha podido conocer tanto en inscripciones en piedra, como la imagen que les mostramos alrededor, un sistema bastante complejo que no ha sido descifrado hasta el momento, pero lo curioso es que aparece ya en la época maya un trabajo de este sistema jeroglífico en libros, libros que nosotros hemos llegado a conocer con el nombre de códices, eh, hechos en tiras de corteza de árbol. Utilizaban el ficus, lo trataban y después grababan encima. Como ustedes están viendo, este códice es extraordinario. Es una muestra del alto grado de civilización maya, haber colocado no solamente imágenes, sino también estos símbolos escriturales en estos códices luego se plegaban en forma de acordeón. Cuando llegan los españoles al mundo americano y los encuentran con imágenes de sus divinidades, algunos sacerdotes ordenan que se quemen porque significan o representan el diablo. Entonces muchos de ellos fueron lamentablemente destruidos, algunos sobrevivieron, e incluso el mismo Hernán Cortés parece haber enviado uno al propio emperador Carlos V. Ah, Aparentemente este códice ha sobrevivido, se encuentra en la ciudad de Dresden, en Alemania, y se le conoce como el Código Dresden. Contiene 78 páginas de grabados que están siendo todavía estudiados, ¿no?, y que nos permiten conocer el pasado del mundo maya. Muy interesante dentro de el estudio